Unai Emery lo ha vuelto a hacer, ha vuelto a ganar la Europa League, en esta ocasión con su tercer equipo diferente, con un Aston Villa que no alzaba un título desde hacía 30 años. Vamos a repasarlo. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? Ya tenemos campeón de esta UEFA Europa League 2025-2026. El Aston Villa ha pasado por encima en esta final disputada en Estambul y ha terminado ganando por 0-3 a un Friburgo que no ha tenido respuesta después del primer golazo que ha marcado el conjunto inglés. Un golazo espectacular de Youri Tielemans en una acción de estrategia, en una jugada de córner totalmente trabajada, ensayada una y otra vez, que ha dejado en la lona, que ha dejado totalmente a un conjunto alemán que a partir de ahí no ha podido responder ante la exigencia de un Aston Villa que fue capaz de esperar su momento, que sabía que era mejor, que tenía más calidad en lo individual y que no arriesgó absolutamente nada hasta que, bueno, pues apareció esa diferencia en el marcador, que hicieron golazos primero de Tielemans, después de Mi Buen Día y para finalizarlo con una enorme jugada en lo colectivo, jugando desde atrás de Morgan Rogers, de una de las principales estrellas de este Unai Emery que, repito, 30 años después consigue un título, su segundo trofeo europeo después de la Champions League, de la Copa de Europa que consiguió en 1982. Él ganaba un título desde 1996 cuando se hizo con su última Copa de la Liga. El Aston Villa, después de 4 años de proyecto, después de confiar en octubre de 2022, de pagar esa cláusula al Villarreal para hacerse con los servicios de Unai Emery, ha terminado consiguiendo, bueno, pues uno de sus grandes hitos, uno de los triunfos más importantes de su historia, un triunfo que obviamente tiene que estar ligado a la figura de Unai Emery, que es el dominador de esta competición, de una UEFA Europa League que ha ganado en 5 ocasiones diferentes, ya lo sabéis, 3 con el Sevilla, una con el Villarreal, una con el Aston Villa y una final perdida cuando entrenaba al Arsenal frente al Chelsea. Un hito histórico de un entrenador que el mejor halago que se le puede hacer es que mejora temporada tras temporada, un entrenador obsesionado con evolucionar, con mejorar, con dar cada vez más herramientas a sus equipos, y a partir de ahí entendemos, ¿no?, cómo bueno, pues lleva ganando Europa League durante tantísimo tiempo, cómo lo ha logrado en 3 conjuntos diferentes con bueno, pues características y virtudes también diferentes, como era su Sevilla, su Villarreal posterior y obviamente este Aston Villa, en un proyecto que es directamente bueno, pues sacado, ¿no?, de la mente de un Unai Emery, al que le dieron las llaves claramente del club cuando se marchó en 2022 del Villarreal para desembarcar en Birmingham. Le nombraron o le han dado la importancia de un manager. Todos los directores deportivos, las personas que trabajan dentro del club en el área, repito, estrictamente deportiva, dependen de las ideas, de las decisiones de un Unai Emery, bueno, pues que ha tenido diferentes directores deportivos, como el propio Monchi, que estuvo incluso a punto de reclutar a Mateu Alemany, que en estos momentos está trabajando con Roberto Olave después de su salida de la Real Sociedad. Personas, grandes directores deportivos que trabajan por detrás de un Unai Emery, que es la cabeza de un proyecto que, repito, se puso en marcha hace 4 temporadas o 3 temporadas y media y que ha terminado logrando este grandísimo éxito. Primer título de Aston Villa 30 años después de haber conseguido ya en la temporada 23-24 su primera clasificación a Champions League en 41 temporadas. Al año siguiente, la 24-25, tuvo, bueno, pues un problema, ¿no? Y es que en el último partido de la Premier League, jugando en el Trafford frente al Manchester United, terminó perdiendo con muchísima polémica, con muchísimas quejas por parte de Unai Emery, porque además le pusieron un árbitro, bueno, pues prácticamente novel, que estaba viviendo su primera temporada en Premier League, y esas decisiones que tomó en lo arbitral, bueno, pues terminaron provocando esa derrota, con una expulsión que dejó fuera a un Aston Villa, bueno, pues que necesitaba el dinero de la Champions League para poder seguir reforzándose, que este verano apenas ha podido hacer incorporaciones, pero que en esta campaña, bueno, pues ya ha hecho historia con este título, que además le da acceso directo a la Champions League, pero que si no lo hubiese conseguido a través de este título, lo habría conseguido gracias a su regularidad, gracias a su tremendo rendimiento también en la liga más exigente del mundo, porque el conjunto de Unai Emery ya está clasificado también vía liga a la próxima edición de la Champions, donde hay que recordar que en la edición 24-25 en la que participó fue cuarto finalista y le puso las cosas tremendamente complicadas
al Paris Saint-Germain, que necesitó del mejor Donnarumma para terminar llevándose esa eliminatoria. Enorme el trabajo que está haciendo Unai Emery en el Aston Villa, espectacular el trabajo que está haciendo el técnico vasco en Birmingham, llevando a este campeón de la Copa de Europa a vivir una de sus mejores etapas en lo histórico. Un Aston Villa que ha tenido, esa capacidad, ¿no?, de terminar pasando por encima de un Friburgo que no ha tenido respuesta. Unai Emery se convierte en la única persona que tiene 5 Europa Leagues, solo tiene un club por delante en cuanto a títulos de esta competición, que es el Sevilla, obviamente ya lo sabéis, con 7, y como os decía, un Friburgo, ¿no?, que ha sido la cara amarga, la cara triste de esta final, pero que obviamente tiene mucho mérito que haya llegado hasta aquí. Leía un tuit de José David López, un experto, un periodista experto en fútbol internacional, que en 4 o 5 líneas resumía bastante bien la identidad y por qué que el Friburgo haya terminado llegando hasta aquí es tan relevante y es tan meritorio para un equipo que basa su trabajo en la cantera, un equipo que solo gasta el dinero en fichajes que ingresa por vender a futbolistas que normalmente saca, repito, desde abajo, un conjunto modélico que llevaba 3 temporadas consecutivas jugando Europa League, pero que estaba lejos, muy lejos de ser uno de los principales candidatos, y que se ha clasificado de nuevo para competiciones europeas la próxima temporada, donde disputará la Conference League y donde seguramente pueda dar muchísima guerra. Un conjunto que ya sabéis que pasó por encima del Celta en las eliminatorias, en esos cuartos de final, y un equipo que la verdad es que ha demostrado ser muy incómodo, un equipo capaz de marcarte gol con poquito debido a su gran manejo de la estrategia, pero que en esta final no ha podido responder, porque cuando le anotaron el 0-1 con ese precisamente gol de córner de estrategia de pizarra en las botas de Morgan Rogers y de Youri Tielemans, se quedó en la lona, y ahí apareció Emi Buendía para otro tanto espectacular, para poner ese 0-2 justo antes del descanso y dejar totalmente sin respuesta a un Friburgo que, si somos sinceros, no le ha podido hacer ni cosquillas al Aston Villa o a Emi Martínez durante lo más de 90 minutos que se han disputado. Enhorabuena al Aston Villa, especialmente, desde aquí celebrar, ¿no?, el triunfo de Unai Emery, que, repito, el mejor elogio que se le puede hacer es que es un entrenador que mejora temporada tras temporada, está obsesionado con evolucionar, con aprender, con dar cada vez más herramientas a sus jugadores, y por eso, se explica que en 3 equipos diferentes como Sevilla, Villarreal y Aston Villa haya logrado títulos de tanta importancia como es la Europa League. Lo tiene todo el técnico vasco para equipos de ese nivel, ¿no?, de ese nivel de la nobleza, pero que no llegan a ser los habituales candidatos a Champions, ¿no?, los equipos ese top 10 que todos nos imaginamos como conjuntos que pueden ganar la Champions League. Pues Unai Emery, justo para el escalón inmediatamente inferior, lo tiene absolutamente todo, y no termino de entender cómo equipos de esa zona no lo dan absolutamente todo para que el técnico vasco, forme parte de su proyecto. Pero bueno, esto sería otro tema, otro debate que obviamente hoy no nos vamos a meter. En este vídeo obviamente tenemos que ir repasando, aunque de forma breve y resumida, lo que ha ocurrido en esta final, porque hemos visto finalmente este 0-3, cuáles han sido las principales claves en un encuentro que arrancaba en la previa, por suerte sin demasiadas bajas por parte de ambos equipos. En el Friburgo, 2 jugadores que no son del todo habituales apareciendo en la alineación, como Nubler en el lateral derecho, carril derecho, y Hoffler en el centro del campo, ante la baja de Suzuki, mientras que en el Aston Villa se caía de la alineación que normalmente vemos como titular indiscutible Onana, porque no llegaba del todo bien después de una lesión que en las últimas semanas le ha mantenido alejado de los terrenos de juego, y en su puesto entraba Victor Lindelof, el sueco, al que Unai Emery ya había probado en esa posición de medio centro en jornadas anteriores, tanto de Premier League como incluso, si no recuerdo mal, en algún partido de Europa League. Un partido que la verdad es que en los primeros 40 minutos nos ha dejado muy poquitas cosas que comentar, unos primeros 15 más o menos en los que veíamos claramente esa intención, ¿no?, del Aston Villa
de saltarse la presión alta, tan buena, tan asfixiante, que le suele dar tan buenos réditos del Friburgo, que la suele practicar hombre a hombre, un equipo muy bueno en duelos, como ya demostró frente al Celta, ganador de ese tipo de acciones en las disputas, muy bueno también en cuanto a lo físico, así que el Aston Villa lo que quería en esos primeros minutos, bueno, pues era no arriesgar absolutamente nada, sabía que tenía más calidad y sabía que era mucho más sencillo para ellos, bueno, pues que apareciese cualquier momento de inspiración por tener futbolistas, repito, de más talento, y por lo tanto no quería arriesgar absolutamente nada Unai Emery, balón largo directo a Ollie Watkins, y en esos primeros 10-15 minutos sí que hemos visto un robo de balón, un contraataque en el que Morgan Rogers ha probado a Tubolu, otra acción en la que Ollie Watkins, bueno, pues ha podido bajar el balón y buscar también a Morgan Rogers para que buscase la portería de Atubolu y tirase, bueno, pues muy cerquita de la escuadra. Así que, bueno, pues unos primeros momentos de tanteo en los que veíamos el plan de Aston Villa, modificado de lo habitual, porque el conjunto de Unai Emery normalmente siempre quiere salir jugando desde atrás, pero modificando de cara a esta final para no asumir riesgos, para no tener fallos, sobre todo, bueno, pues cuando el partido fuese 0-0, mientras que en el Friburgo su plan habitual, ese intento de presionar alto hombre a hombre, esa intención de salir jugando hacia atrás y obviamente, como siempre, bueno, pues esos carrileros y metiendo por dentro a Manzambi, que hoy ha jugado un poquito más adelantado de lo habitual, y a Grifo también en el pasillo interior izquierdo. Pero el conjunto alemán, primeros instantes de nervios, fallando pases sencillos, algún control que se iba un poquito largo, así que, bueno, pues el inicio de partido que nos hablaba, ¿no?, de un equipo que llegaba o que daba la sensación de estar más preparado para afrontar ese partido el Aston Villa. Eso, después de los primeros 15 minutos, la verdad es que el partido se ha igualado completamente, no hemos visto prácticamente ataques por parte de ninguno de los dos equipos entre ese minuto 15 y el minuto 40, ha avisado una acción de peligro, un remate que se ha marchado cerca de la portería del palo de Emi Martínez, en una acción de estrategia, en una acción de una falta lateral lejana, donde ya el conjunto alemán, bueno, pues viene demostrando durante toda la Europa League y también en Bundesliga que es un equipo muy potente, así que también parte del plan de Unai Emery en lo defensivo tenía que pasar por no hacer faltas y evitar que el Friburgo tuviese profundidad para generar centros laterales y a partir de ahí generar corners. Lo ha logrado perfectamente el equipo inglés, que apenas ha, bueno, pues sufrido en esas acciones a balón parado, porque además le han generado muy poquitas. A partir, sobre todo, de ese minuto 40, cuando ha llegado el tanto, ¿no? El gol de Youri Tielemans, la acción de estrategia, bueno, pues con muchísimo detalle. Si os ponéis a ver la jugada repetida, os lo recomiendo, porque yo, la verdad es que lo he hecho y es una auténtica pasada ver en la posición tan poco habitual en la que están, sobre todo, Máticas, y creo que también el otro es... creo que es McGinn, bueno, pues atrayendo, ¿no? Juntando muchos hombres en la zona donde se va a botar el córner, en esa banda izquierda, y liberando completamente la zona del segundo palo para que Morgan Rogers reciba el balón del saque de córner y lo ponga al segundo palo, con esa especie de cambio de orientación, para que Youri Tielemans vuelva a demostrar que en las finales se le dan bien. Ya marcó un auténtico golazo para que el Leicester le ganase una final, si no recuerdo mal, de la FA Cup al Chelsea, y en esta ocasión vuelve a aparecer en la final con otro gran golpeo, con otra acción, en esta ocasión de estrategia, para que la pizarra de McPhee, del entrenador de jugadas a balón parado del cuerpo técnico de Unai Emery, bueno, pues también se convierta en un hombre aclamado entre los aficionados del Aston Villa. Minuto 41, se ponía por delante el conjunto inglés, el equipo de Unai Emery, que hasta ese momento estaba arriesgando muy poquito, pero que estaba dejando muestras de que tenía más calidad, como sabíamos al comienzo o en la previa de la final. Y apareció esa calidad individual, apareció la pizarra para comenzar a decantar esa final. La realidad es que al minuto siguiente el Friburgo ha logrado una acción de córner en la que Emi Martínez ha estado muy seguro, corrigiendo por arriba, y bueno, pues hemos visto las primeras sensaciones de que el Aston Villa de verdad no podía asediar la portería del Friburgo, con 2-3 corners de forma consecutiva que el conjunto alemán ha podido terminar sacando, bueno, pues con algunas dudas, y en la continuación de ese tercer córner, una falta de entendimiento, bueno, pues de
de concentración, una mala lectura entre Grifo y Manzambi, que termina permitiendo que Emi Buendía reciba completamente solo al borde del área, cerca de la frontal, que tenga tiempo para controlar, para levantar la cabeza, para colocarse perfectamente el balón y con su pierna menos buena, bueno, pues marcar otro auténtico golazo. Pim pam, el Aston Villa con dos chispazos de máxima calidad, con dos golazos tremendos, con dos muestras de grandísimo golpeo de balón, algo que estos futbolistas, que estos mediapuntas demuestran en el día a día de la Premier League. No necesitan muchas ocasiones claras el Aston Villa en su ataque para transformar goles, porque tanto Morgan Rogers como Buendía, como Tielemans, están acostumbrados de verdad a hacer grandes golpeos desde fuera del área. Lo podéis ver en sus números, porque son una auténtica barbaridad, y en esta final lo hemos vuelto a ver con ese 0-2 que en el minuto 46, bueno, pues dejaba, 48 mejor dicho, dejaba muy tocado a un Friburgo que no se había podido reponer bien del 0-1, un Aston Villa que había olido sangre después de marcar ese primer tanto, y que, bueno, pues ya al descanso parecía que tenía la final tremendamente decantada, porque al conjunto alemán le estaba costando una auténtica barbaridad generar peligro frente a la portería de Emi Martínez. Julian Schuster tenía que decidir al descanso si movía piezas, si cambiaba, si buscaba alternativas. La realidad es que el conjunto germano, como os digo, bueno, pues es un equipo que llegar a esta final es una auténtica barbaridad para ellos, es un hito histórico, un equipo que no tiene ningún título en su historia, que tan solo había sumado un subcampeonato, fue en la temporada 21-22 cuando se proclamó subcampeón de la Copa Alemana, y que obviamente tiene muchos menos recursos en su plantilla a nivel de calidad individual, a nivel de futbolistas de nivel, para poder cambiar lo que está pasando en una Europa League, en una final de Europa League. Y bueno, pues Julian Schuster ha decidido continuar. Ya hemos visto, bueno, pues ya ahí en ese momento, en ese tramo del inicio de la segunda parte, con el Friburgo teniendo mucho más balón, hemos visto, bueno, pues ¿por qué digo, no? Que Unai Emery es un entrenador que el mejor elogio que se le puede hacer es que evoluciona temporada tras temporada y mejora temporada tras temporada, porque es que hemos visto, sobre todo, cómo a partir de ese 4-4-2 Unai Emery ha conseguido que no se notase ni un poquito la supuesta ventaja táctica que suele generar el atacar con carrileros, más doble media punta, más delantero. No hemos visto absolutamente nada, porque Unai Emery, para mí, tiene uno de los sistemas defensivos basados en el 4-4-2, que comienzan a partir del 4-4-2, que mejor son capaces de minimizar las ventajas o de eliminar las ventajas que puede generar esa supuesta superioridad numérica que puede tener el conjunto rival con este esquema, con ese 3-2-4-1 que se termina generando sobre todo en la parte de ataque del conjunto que tiene el balón, en este caso del conjunto alemán. Espectacular el trabajo de Lindelof, el trabajo de Tielemans, encargándose ellos de los mediapuntas del Friburgo y eliminando cualquier opción de que, bueno, pues los centrales del Aston Villa se viesen emparejados en duelos 1 contra 1 contra Matanovic. Espectacular el trabajo táctico de un Unai Emery, bueno, pues que ha, repito, logrado que el ataque del Friburgo prácticamente es que no le genere nada, no le haga ni cosquillas a un Aston Villa que ha terminado, bueno, pues también demostrando en esa segunda parte toda su calidad, toda su entereza como equipo, porque en un momento en el que, bueno, pues normal puede ser no arriesgar, seguir buscando balones arriba a Watkins, bueno, pues el equipo inglés ha demostrado en ese tramo del partido, cuando lleva 0-2, toda su calidad y toda la complejidad y todo el nivel de su plan, saliendo desde atrás, jugando, superando la presión y terminando, bueno, pues con una grandísima acción colectiva, marcando ese 0-3 en una combinación, en una salida, jugando desde Emi Martínez, que comenzaba en banda derecha, que pasaba por el centro con Tielemans y que conectaba hasta la banda izquierda con Emi Buendía, y con la asistencia final para el centro raso y la definición de Morgan Rogers, en una final que ha terminado decantándose por los jugones del Aston Villa. Tielemans en el centro del campo, Buendía desde la banda izquierda pero metiéndose hacia adentro, McGinn desde la banda derecha pero metiéndose hacia adentro, y un Morgan Rogers que participó en la acción del 0-1 y que marcó el 0-3 final. El Aston Villa de Unai Emery
Emery consigue un título europeo después de 44 años y consigue un título por primera vez en los últimos 30. Desde 1996 el Aston Villa inglés, el Aston Villa de Birmingham, no ganaba un gran título y lo ha conseguido. Ha sido esta Europa League 2025-2026, que permite a los equipos ingleses ganar su segundo título consecutivo. Así que, bueno, pues espectacular el trabajo de nuevo de un Unai Emery, que volverá a disputar la Champions League y lo hará como actual campeón de esta competición, a la que le debe mucho, pero a la que él le ha dado mucho también por estos 5 trofeos que ha logrado, el tercero con equipos diferentes: Sevilla, Villarreal y ahora Aston Villa. Hasta aquí el vídeo, nos vemos.